Continuando con los videos sobre economía, hoy nos toca hablar un poco sobre el keynesianismo. Comencemos. John Maynard Keynes fue un economista del siglo XX que, como respuesta a la gran crisis del 29 y demás fallos que encontró en la economía liberal, se propuso armar todo un cuerpo teórico que adecúe el rumbo de la economía. Hay que tener en cuenta que Keynes no rompe con la teoría neoclásica o marginalista, sino que decide readaptarla, a pesar de tener que romper algunos postulados de esta. El mundo de aquel entonces, para Keynes, necesita readaptarse para no seguir hundiéndose económicamente. Luego de la crisis de Wall Street, el nivel de desempleo aumenta de manera sorprendente. Esto deja en evidencia que la economía, así como la planteaban los neoclásicos, con su equilibrio natural, nada tiene que ver con la realidad. Todo demostraba que eso no sucedía. El equilibrio es solo un caso especial para Keynes, pero no es general, no se aplica a la realidad. No existen fuerzas naturales que lleven a la economía a su lugar de equilibrio. A Keynes le interesa el tema del pleno empleo. En una economía liberal se puede llegar al equilibrio sin que esto signifique pleno empleo. El problema ahora, con el tema de la crisis del 29, es que hay un fuerte desempleo, pero no porque la gente no quiera trabajar, sino porque la economía no lo permite. En estas circunstancias, Keynes propone la intervención del Estado en la economía, hechos que los liberales no pueden concebir. Estas políticas intervencionistas están enfocadas en hacer crecer la demanda agregada. La demanda agregada vendría a ser algo así como la suma de bienes y servicios que todos los actores económicos están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios y en un determinado periodo de tiempo. Keynes da paso al estudio de la macroeconomía por sobre la microeconomía. Decía que en el largo plazo estamos todos muertos, lo que importa es el corto plazo. En recesión, la expectativa de ventas son bajas, entonces los empresarios no ven con buenos ojos la inversión, de hecho le huyen. Esto implica caída del empleo, del consumo y profundización de la recesión. De este modo, el Estado debería invertir, dinero en reactivar la economía, en hacer crecer la demanda agregada para que la economía vuelva a funcionar, podríamos decir. En esos momentos de crisis, el sector privado no es capaz de hacer crecer la demanda, por lo que los trabajadores, por ejemplo, caen en el desempleo. Recordemos que para la teoría dominante no existen las luchas de clases ni nada por el estilo. El trabajo es una mercancía más que se oferta en el mercado. Como no se es capaz de hacer crecer estas variables, es el Estado quien debe proporcionarlas. El tema es que, por lo que plantea Keynes, se debería hacer solo para corregir las fallas del mercado, pero no así intervenir constantemente de manera fuerte, Según la economía neoclásica, son los propios trabajadores los culpables del desempleo. Para ellos hay dos tipos de desempleo: el voluntario, es decir, porque el trabajador quiere, y el friccional, es decir, ese estado donde no tenés trabajo pero que rápidamente puedes conseguir otro, Los neoclásicos plantean algunos postulados respecto a esto. Primero, que el salario real es igual al producto marginal del trabajo. O sea, los empresarios siempre van a contratar trabajadores cuando su productividad sea igual al salario real. Keynes no discute con esto. Pero el segundo postulado indica que la utilidad marginal del salario es igual a la desutilidad marginal del volumen de ocupación. A esto sí lo discute Keynes, porque dice que cuando los precios crecen, el salario real cae. O sea, no estás ganando menos plata en términos numéricos, pero sí la estás perdiendo en la realidad. Un precio aumenta, pero tu salario no cambia. A vos, entonces, te cuesta más conseguir un bien que antes. Los marginalistas dicen que valoran más el ocio, pero en realidad Keynes demuestra lo contrario. Cuanto más cae el salario real, más quiere la gente trabajar, porque necesita pagar las cosas, necesita vivir. Si hay desempleo en esa situación, es involuntario, no como proponían los neoclásicos. Es decir, no es que hay desempleo porque las personas no quieren trabajar. Siempre el salario, aun así sea un salario muy bajo, va a significar más que no percibir un salario en su totalidad. Las personas necesitan subsistir, por lo tanto deberán aceptar los trabajos sea como sea. Al contrario de lo que piensan los neoclásicos, que, como no hay incentivo para trabajar porque el salario real decayó, entonces ni siquiera participó en la oferta laboral. Por eso es que la solución neoclásica, no es aumentar la demanda agregada como propone Keynes, sino incentivar, fomentar más el espíritu trabajador, entre comillas, a la población. Hacerlos más trabajadores, según ellos. En fin, ya para terminar, estas políticas fueron las que salvaron a la economía de aquel entonces y perduraron por un tiempo, haciendo crecer términos como estado de bienestar, del cual, si quieren, podemos hablar en otro video. Para la década del 70, los estados habían invertido demasiado y se endeudaron. Poco a poco los postulados keynesianos fueron criticados y dejados de lado. Ahora volvían a resurgir las políticas neoclásicas. En ese entonces, donde vuelve a aparecer la crisis, pero esta vez a causa de la deuda, los neoclásicos retoman la escena económica, pero muchos adaptando postulados keynesianos. Es decir, logrando, así como hizo Marshall su síntesis neoclásica, esta vez una síntesis neoclásico-keynesiana. Volviendo a Keynes, nombré que su propuesta es la de ver o preocuparse más por la macroeconomía.
Esto incluye variables como el empleo o el ahorro, las llamadas variables agregadas. Espero que este video te haya servido. Hasta la próxima.